Yo creo que es poco probable que el presidente Gustavo Petro le pueda cumplir a los jóvenes. Y yo les voy a decir por qué. Pero para contarles les voy a pedir que nos desprendamos un poquito de la polarización, izquierda, derecha y toda esa vaina para escuchar un poco de teorías. A mí a veces los pelados me preguntan, pero venga, ¿qué es esa vaina del estatismo y cuál es el cuento con la libertad? Que la libertad... Yo creo que nos hace falta sentarnos a hacer reflexiones generacionales. Hay algunas teorías y conceptos que podemos compartir con los jóvenes, sosegadamente. Por eso hoy quiero hablarles del modelo de desarrollo socioeconómico basado en libertad y democracia. Tal vez esto nos permita ampliar un poquito el panorama y dejamos de hablar desde tantos conceptos tan abstractos que a la larga no permiten conectarnos. Y yo creo que es momento de conectarnos. Quiero explicarles de forma muy simple qué es el liberalismo. Y el liberalismo nada tiene que ver con el Partido Liberal, una caterva de politiqueros. Les explicaré también qué es el estatismo y cómo aterrizan estas dos visiones en un nuevo contexto global, con un nuevo y poderoso actor, una élite de especuladores financieros que hoy son una amenaza al bienestar cotidiano de la gente y pueden poner en jaque, créanmelo, al orden mundial. Pongan atención. Yo sé que muchos colombianos están felices con el presidente Gustavo Petro y tienen toda la razón de estarlo. Yo entiendo que ha habido, en primer lugar, unos problemas de pobreza grandísimos, casi el 40% de pobreza, 13% de desempleo, informalidad galopante, violencia en cada esquina, en fin. Vivimos en un permanente estado de precariedad sobre el cual cabalga la clase politiquera, rancia, mezquina, ineficiente y clientelista. Eso yo lo sé. Estanca los mercados en las relaciones de poder. Es decir, los amigos del poder hacen negocios en Colombia, sin visión, sin grandeza. El régimen del que hablaba Álvaro Gómez. Y toda esa clase política salía con los sectores más estatistas del país para meternos un refrito que se van a ocupar de los más pobres y de los más olvidados. Esa es como la promesa de valor de los que hoy detentan el poder, generando enormes expectativas a una población que ha sufrido por generaciones. Pero en segundo lugar hay un factor también muy importante, y es que los estatistas y el régimen se pegaron cual chuparruedas a las revueltas dogmáticas para la confrontación social constante. Esto no es un fenómeno nuevo, pero tiene un determinador poderosísimo: la élite de especuladores financieros. Estos cerebros básicamente aprovechan unas dinámicas de confrontación social y le echan gasolina para que ardan en los momentos y en los lugares que necesita que arda. Exacerban movimientos feministas, prenden acaloradas confrontaciones alrededor del aborto, fondean agendas ambientalistas, mueven la agenda de la diversidad. Pero bueno, lo paradójico es que son intolerantes a la diversidad en todos sus flancos. Usan un símbolo que en el pasado representaba la armonía y el respeto a las diferencias y lo vienen convirtiendo en una herramienta de intolerancia y censura. Ustedes ya conocen el fenómeno. Generan enemigos, enfrentan a la gente apelando a argumentos pasionales con descalificativos, agravios, mediante la instrumentalización de los jóvenes, apelando a teorías marxistas de opresión y oprimidos, pero ya no desde términos económicos, sino culturales. Al final, no buscan realmente promover causas, sino atacar a otros, confrontar la divergencia, anular la perspectiva que es distinta, encontrar enemigos, ponerlos a pelear, romper a quienes piensan diferente al punto de retomar conductas tribales, colectivistas, con ideas tan inflexibles, que debilitan el criterio individual de la persona, sus raíces, sus lealtades morales. Todo se relativiza en una intolerancia exacerbada, lo hemos visto todos los días. Pues en primer lugar, ya hemos alcanzado consensos importantes en todos estos temas en el marco de la democracia. Falta mucho por recorrer, pero claro, muchísimo. Pero nada que no se esté logrando mediante procesos institucionales y libres. Ahora, en determinados puntos de la historia, y en eso sí quiero ser claro, en determinadas coyunturas han surgido grandes manifestaciones, impresionantes movilizaciones sociales que dejan sin aliento a la sociedad civil, a las autoridades, a la opinión pública. La movilización social es clave dentro de una democracia, pero ojo, eso es diferente a la confrontación social constante, que se vuelve cotidiana y que básicamente todos los días se levanta a maltratar y agredir a la gente. En cada oportunidad hay una quema, un destrozo, un lastimado, un anulado. En fin, estas revueltas atomizadas no buscan construir consensos y tolerancias, sino exacerbar las intolerancias precisamente, provocar y generar conflictividad social a tal escala que ahogue las capacidades institucionales para resolverlas. El objetivo es desbordar las capacidades estatales en el conflicto social,
Así logran que el Estado descuide otros asuntos que necesitan que estén descuidados. Y aquí entramos en materia. Yo defiendo un modelo de desarrollo socioeconómico basado en la libertad y la democracia. Es decir, estoy alineado con muchas tesis del liberalismo clásico, fundamentadas en muchísimos exponentes desde hace más de 3 siglos de la filosofía política, económica, social. Bueno, está John Locke, que fue uno de los primeros por allá hace 330 años, por allá en 1689, que sacó los tratados sobre el gobierno civil. Esto tiene toda una historia. Está Adam Smith con La riqueza de las naciones, por allá en 1776. Kant, La crítica de la razón pura, en 1781. Por supuesto, los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, en 1776, que establecen la Constitución de los Estados Unidos. Pero también está Sebastián Bastiat con La ley, allá en 1850, John Stuart Mill, Ortega y Gasset con La rebelión de las masas en 1927, Hayek, El camino de la servidumbre en 1944, Popper, La sociedad abierta y sus enemigos en 1945, Friedman, Capitalismo y libertad en el 62. Bueno, solo por mencionar algunos referentes y decir que el liberalismo tiene un marco teórico y práctico con mucha sustancia. Hay cientos de libros y autores más, por supuesto, yo no suscribo todos. Obvio que no suscribo todos los postulados. También es mentira pues que todos los liberales clásicos somos escépticos del Estado y lo que queremos es eliminar. Ay, que anarquistas también los llaman. No, mire, eso existen muchas discusiones, muchas visiones divergentes alrededor de estos principios, sobre los cuales se construyen teorías con diferentes matices. Hoy por hoy, si les interesa el asunto, en Latinoamérica hay distintos analistas y pensadores contemporáneos que analizan los fundamentos clásicos del liberalismo, las realidades, los desafíos para nuestros países. Ellos son Alberto Venegas, Gloria Álvarez, Álvaro Vargas, Juan Ramón Rayo, Axel Kaiser, el controvertido Javier Milei, entre tantos otros. El caso es que estas ideas liberales rondan la humanidad desde hace más de 3 siglos y han construido todo tipo de modelos y bueno, se han fundado países sobre muchos de estos principios, como Estados Unidos, por ejemplo. Básicamente este es el más importante ejemplo de un pueblo que dice, ¿qué caray? Constituyamos un país sobre estos fundamentos de la libertad, a ver qué pasa. Nosotros básicamente creemos en la coexistencia de una ciudadanía libre que pueda alcanzar su bienestar. Pensamos que, en primer lugar, las personas todas están en su derecho a defender su integridad, su rumbo propio, el fruto de su esfuerzo, es decir, todos los medios de producción a los que se hagan, los recursos que produzcan, los bienes y propiedades que adquieran. ¿Aceptamos la organización alrededor de un Estado? Claro que sí, pero preferiblemente descentralizado, austero, que haga respetar los contratos y acuerdos entre ciudadanos en una economía de mercados donde el mérito, la creatividad, el esfuerzo, todo esto mediado pues por supuesto por la ley, genere garantías y proteja al individuo de cualquier arbitrariedad o injusticia para perseguir sus proyectos de vida. Ese es el fondo. Entonces sí creemos en un Estado, pero no tan arbitrario que pueda someter o abusar de la ciudadanía ni permita que otros lo hagan. Sobre esta base, propendemos por constituciones que limiten el poder del Estado. Es decir, para nosotros las constituciones deben frenar a los políticos, facilitar las autonomías comunitarias y las libertades ciudadanas en el marco de garantías transversales para todos. Y no que se imponga de ninguna manera la visión de unos sobre otros. Entonces, si usted se identifica con esta visión, al menos en la teoría, pues usted también está en la causa de la libertad, solo que, pues el ruido de los arbitrarios a veces puede llegar a confundir a la gente. Ahora, si usted por el contrario cree que es mejor un Estado más grande que se encargue de todo y de todos, con rentas que generen dependencias a los políticos, si usted está dispuesto a no controvertir, que los agentes del Estado tomen la batuta de las decisiones, renunciar a la creación de riqueza para que el Estado se encargue de eso y lo distribuya o establezca plazas laborales para que nos genere los empleos, cree en una sola visión de desarrollo de las ideas, sin mucho margen a proponer nuevas perspectivas desde la ciudadanía, que el ciudadano debe confiarle al Estado la toma de decisiones, que la toma de decisiones se haga desde el Estado sin mayor convergencia de otras perspectivas ni consensos ciudadanos.
Bueno, usted es más afín al estatismo. Y bueno, pues muchos países se rigen bajo este modelo, simplemente que personas como yo no le jalamos a esa vaina. Por allá a finales de los años 60, David Nolan desarrolló el gráfico de Nolan, que explica bien estas diferencias. Muchos de ustedes seguro han jugado con esta herramienta por internet, que derecha, izquierda, progresista, bla. Esta gráfica por un lado mide la libertad personal y por el otro lado mide la libertad económica, frente al Estado, por supuesto. El eje Y indica o mayor autodeterminación por parte del individuo o mayor control estatal sobre el individuo. El eje X indica mayores libertades económicas o mayor control estatal sobre la economía. Venga, pongámosle colorcitos para situarnos en grados. Podemos ponerle indicadores, los que quieran. Yo le puse, por ejemplo, en el eje Y, dependencias de Estado. Entre más alto el puntaje, más control tiene el Estado sobre los ingresos del ciudadano. Entre más bajo el puntaje, pues más independencia tiene el ciudadano en materia de ingresos. También referencio la libertad de expresión. Entre más alto el puntaje, mayor mordaza. Es decir, el Estado controla qué puedes decir y qué no puedes decir u opinar. Y asimismo medimos la igualdad ante la ley. Entre más alto el puntaje, el Estado más se reserva el derecho de decidir quiénes tienen privilegios y quiénes no ante la ley. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. No sé si vieron al senador Alirio Barrera que llevó un caballo al Congreso. Yo sé que pareció bastante extravagante, pero realmente el hombre estaba haciendo una reflexión de fondo en función del concepto de la igualdad ante la ley. Como el presidente del Congreso aprobó que los congresistas pueden llevar mascotas al Capitolio, pues evidentemente esto terminará derivando en exclusiones como la del caballo del senador, que efectivamente al final le restringieron la entrada porque no cabía, era un monstruo. Entonces esto fue un acto político del senador hacia una crítica sobre las arbitrariedades que se generan cuando no se aplica una igualdad ante la ley. El mensaje del senador Barrera trata de la naturaleza de la ley y su carácter de impartir justicia para todos por igual. Eso era lo que simbolizaba el caballo. Puso en evidencia los peligros que se esconden en esas leyes que solo se confeccionan para beneficiar a un grupo. A la larga deriva en políticas que excluyen a otros y generan injusticias mayores que nunca acarrean paz. Pero sigamos con el gráfico de Nolan. En el eje X medimos aspectos como impuestos. Entre más alto el puntaje, más impuestos se le paga al Estado. También medimos trámites. Entre más alto el puntaje, mayor cantidad de tramitología y requisitos para establecer una actividad productiva. Es decir, más difícil crear una empresa. Acceso a la propiedad privada. Entre más bajo el puntaje, más garantías para acceder y preservar la propiedad privada. Todo lo anterior en referencia al ciudadano y sus libertades. Quienes defendemos el liberalismo, y repito, esto no tiene nada que ver con el Partido Liberal, no confundir, el Partido Liberal de Colombia es una empresa electorera que nada tiene que ver con principios liberales. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Ustedes habrán escuchado el término libertarios. Bueno, libertario no es nada distinto que liberal, solo que para desenmarcarse de esa clase politiquera, partidista, que manoseó y prostituyó la palabra liberal, pues se inventaron eso del libertarismo con el objeto de retomar los principios fundantes de las ideas liberales. Pero es lo mismo, algunos prefieren autodenominarse libertarios, otros preferimos, como yo, hablar de liberalismo. Pero fundamentalmente estamos hablando de lo mismo, claro, cada cual con sus distintos matices. Quienes defendemos el liberalismo tenemos el mismo fin: construir bienestar y felicidad sobre la base de la libertad. Entonces pensemos en el país referente en el mundo, cuna de este modelo de desarrollo socioeconómico basado en la libertad y la democracia: Estados Unidos. ¿Cómo se ubica en este cuadro? Fundamentalmente empezaron en el 3-3, pero con el tiempo se fue moviendo al 3-4, 3-5. Nada más difícil en la humanidad que consolidar sociedades libres, porque por alguna razón que yo no conozco, no entiendo, los seres humanos permanentemente buscan el poder para someter a otros y tomar el control de los medios de producción y las fuentes de riqueza. Y a muchos políticos particularmente les encanta la idea de robar y dominar a otros. De modo que mantener a raya a los arbitrarios es muy difícil, porque además los arbitrarios son muy hábiles para crear estrategias propagandísticas para ganar la partida e imponerse. Son unos magos para vender fantasías e ilusiones y es muy difícil competirle a eso. Su propuesta puede resultar más seductora en el corto plazo. Es como venderle el alma al diablo. Reciben beneficios inmediatos, pero a la larga el ciudadano renuncia a su naturaleza libre y queda preso del estatismo sin mucho margen de evolución. De hecho, la mayoría de la historia de la humanidad
tanto en tiempo como en territorio, el liberalismo ha tenido una participación mínima. La constante en realidad ha sido los proyectos totalitarios, estatistas. Lo que el mundo vive hoy con Estados Unidos o con países como Canadá, Australia, Suiza, Inglaterra, Nueva Zelanda, Taiwán, en realidad es una muestrica muy pequeña de este modelo. Pero antes de esos cientos y cientos de años, la humanidad ha vivido sometida a la arbitrariedad de los gobernantes sin mucho margen de libertades ni autonomía. En todo caso, el reto de los países que defienden un modelo de desarrollo socioeconómico libre tienen el reto diario, todos los días, de no salirse de este recuadro verde. Todos sus esfuerzos están empeñados en defender esta visión de la libertad y están dispuestos a ir a la guerra por ello si es necesario. Estados Unidos es de lejos uno de los mayores defensores de este modelo porque prácticamente es el único país del mundo que se pobló, forjó y constituyó de manera fundacional con este modelo. O tienen el ejército y la flota naval más poderosa del planeta en función básicamente de la subsistencia, la prevalencia de este modelo. China, por otro lado, hoy por hoy es el mayor exponente del totalitarismo exitoso. Yo lo ubicaría en este recuadro en 9 o 10. Miren, los niveles de dependencia de la población hacia el Estado en China son realmente altos. El acceso al trabajo, a medios de producción y vivienda dependen del Estado. La divergencia de opiniones frente al PSC, o sea, el Partido Comunista Chino, es impensable. Usted no puede controvertirle mucho al partido. Recuerden que China solo existe un partido, ¿no? Y la élite política, empresarial y social del país depende de este partido. No hay igualdad ante la ley. Como les dije, las relaciones con el partido son fundamentales para obtener beneficios. Asimismo, los impuestos no solo son altos, sino que los medios de producción todos responden al partido. En la ley supuestamente se garantiza el acceso a la propiedad privada, pero en la práctica es una misión de desgaste que puede durar años, trámites y papeleos. Siempre el Estado te conduce a mejor pagarle un derecho de posesión por 70 años. Pero miren, la mayoría de países en el mundo están en esta zona, incluida Colombia, desde hace muchísimos años. O sea, no somos un país de tiranías como China, pero sí somos un país ampliamente estatista. Estamos ubicados en el 6.6 o 6.5. Y ustedes saben por qué. Acá el Estado central resuelve prácticamente todo. Las autonomías y capacidades departamentales y municipales por lo general son muy limitadas. Cuando hay un problema en Chocó, Estado nacional. Cuando hay un problema en La Guajira, Estado nacional. Acá sí existe relativa libertad de opinión, pero a la vez es un país muy violento y agresivo que sanciona brutalmente la divergencia, con anulación, bueno, ustedes ya lo han visto. Y acá en Colombia la igualdad ante la ley también es un sofisma. Estamos repletos de leyes que benefician a distintos grupos, no solo empresariales, sino sociales también. Acá los impuestos nunca ceden, siempre suben. Somos el país de los trámites. Acá montar el negocio más simple tiene barreras complejísimas. Bueno, y hasta hace poco se garantizaba relativamente la propiedad privada. Pero en este nuevo ciclo de invasiones arbitrarias, cobros tributarios e incertidumbre, empieza a hacerse agua el concepto de propiedad privada en Colombia también. Aquí en Colombia no estamos, diría que nunca estamos en el recuadro verde donde están los países que defienden el modelo de desarrollo socioeconómico basado en libertad y democracia. Pero no es un mal solo nuestro. Muy pocos países lo logran. Según el índice de libertad económica no alcanzan a ser ni 40 países, pero este índice poco mide el eje de libertades personales y solo se enfoca en las libertades económicas. Entonces permite que se colen países que son arbitrarios con las libertades personales como Emiratos Árabes o Singapur. Claro, un país como Singapur es admirable por el nivel de riqueza que ha generado y cómo ha beneficiado a la gran mayoría de la población con altos estándares de educación y bienestar, pero a cambio existe una batería de censuras en materia de libertad, de expresión e inclusión, con algunas reglillas restrictivas. Entonces, hasta ahí. Nada parecido a lo que ocurre en países como China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Pero en fin, por eso hablamos solo de libertades socioeconómicas, no solo libertades económicas. Pero hablando de eso, las variables en el gráfico de Nolan hoy, después de casi 50 años, han variado, sobre todo en función de los intereses globales. Miremos ahora otro gráfico, la mariposa de Puli, pueblos libres. Ya no es suficiente medir las libertades personales en función de libertades económicas, sino cómo el ciudadano se ubica libremente en sociedades tolerantes o intolerantes. Sí, de cara a mercados en equilibrio, pero también de cara a sus creencias, ideas y dogmas, versus quién lo gobierna, quién lo administra. Ojalá una instancia lo más democrática posible, es decir, con representatividad amplia de cara a los intereses de la ciudadanía y respetuosa de la divergencia. Bueno, ese es el mundo ideal.
El mundo real es que los otros factores que acechan son hoy muy poderosos. En el eje Y siempre habrá fuerzas e intereses que no les interesen ni mucha apertura en los mercados ni mucha tolerancia dogmática. Así como en el eje X, la democracia siempre ha sido desafiada por las autocracias. Pero vean una cosa, hoy por hoy también existe un nuevo factor global que es clave empezar a tener en cuenta. Élites con grandes capitales que invierten en el mercado especulativo e incluso grandes corporaciones que se sirven de esos especuladores. Lo voy a denominar la efemérida. Élite de especuladores financieros que instrumentalizan masas y embisten a la república y sus instituciones democráticas para acaparar los recursos económicos y medios de producción. Esto es lo que algunos han denominado los globalistas. Desde hace más de una década este poder de especuladores también quieren tomar el control de la sociedad, regular los mercados, ¿no? En función de sus intereses financieros. Esto es un fenómeno que también pone en jaque la libertad. Algunos dirán, no, pero en el pasado los grandes capitales ya habían apostado a influir en los círculos de poder político. Claro, con grandes presupuestos, con lobbies en el Congreso, presionando con sus gremios y hasta poniendo presidentes. Así ha sido. Pero siempre había sido mediante los canales de la institucionalidad democrática. Pero es que el fenómeno de hoy es muy distinto. La efemérida aprendió que ya no necesita la institucionalidad democrática. Para nada. Basta con generar procesos sociales soportados en herramientas e instrumentos como organizaciones, fundaciones, medios de comunicación, con la capacidad de, 1, desbordar, anular la institucionalidad democrática, romper el tejido social para crear masas intolerantes sin rumbos, con apetitos banales que además exigen saciarlos bajo las banderas de derechos, es decir, sus apetitos son responsabilidad de otros. 2. Una masa reacia a los consensos, a la autoridad, perfecta para los intereses de los grandes especuladores, que básicamente ellos necesitan controlar los procesos sociales a su antojo para poder especular, apostar y ganar. Y 2. Crear dinámicas de mercado y consumo idóneas a los intereses de los grandes capitales, sin que las autoridades o las reglas se les atraviesen mucho. Entonces, tanto las élites de especuladores como las autocracias populistas representan un peligro para las sociedades libres. ¿Por qué? Porque estos buitres, en su afán de tomar el control de las estructuras de producción y manipular los dogmas de la gente, lo que terminan haciendo es destruir la institucionalidad democrática. Para que me entiendan mejor, quiero que sigamos con la mariposa de Pull. Idealmente todos queremos vivir en sociedades con una regulación equilibrada que no le friegue la vida al otro. Ni tan cerradas y llenas de talanqueras que terminen limitando el desarrollo y acallando expresiones divergentes, pero ni tan abiertas que terminen aplastando las iniciativas y las ideas de los más decentes. Ambos extremos pueden derivar en intolerancias capaces de anular a los tolerantes. Listo, pero ¿quién ejerce esa regulación equilibrada a los mercados y dogmas de la gente? Dijimos que preferiblemente una institucionalidad democrática basada en los principios de la democracia liberal, por supuesto, con pesos y contrapesos, separación de poderes, con amplia representatividad, consensos pacíficos, donde las minorías no sean aplastadas. Pero fíjense que es poco probable que dentro de una sociedad regulada por una institucionalidad democrática pueda prosperar la arbitrariedad, la intolerancia y la exclusión, porque eso significaría que ese orden social pierde su carácter democrático. Y ahí, como pueden ver, se genera una curvatura que produce un área gris donde difícilmente opera la tolerancia y la institucionalidad democrática. Estados Unidos y sus semejantes se encuentran acá, muy cerca de la institucionalidad democrática, pero algo atraídos por los mercados y dogmas abiertos. Ya saben, los grandes lobistas en Washington influyendo en función de los intereses de las grandes corporaciones y tal. Sí, pero allá cualquier ciudadano con creatividad, esfuerzo y voluntad puede desde un garaje en su casa montar una empresa gigante, prosperar sin las grandes palancas del poder político. Allá los emprendedores pueden poner con facilidad sus productos, sus mercancías en el mercado y crecer. Por eso permanecen en el recuadro verde de los pueblos libres. China y sus semejantes se encuentran acá, muy cerca de la autocracia, pero con disponibilidad de tener mercados abiertos. La tolerancia a diversidad de dogmas es muy limitada en China, no nos digamos mentiras. Un país como Singapur se encuentra por acá. Yo sí los castigo sacándolos del cuadro de los pueblos libres por su tendencia autocrática que limita algunas expresiones individuales y de opinión. Colombia tampoco está en el recuadro de la libertad. Acá el régimen político de clientelas y mercantilismo estatal no ha permitido un desarrollo libre del mercado. El mercantilismo estatal es el modelo de desarrollo predominante en Colombia.
Ya sé que creías que era el capitalismo, pero te han manipulado. Acá lo que existe es una serie de empresas que en su mayoría han surgido a partir de su buena relación con el poder político y contratos con el Estado. El principal mercado acá es el Estado y sus derivados, en el marco de un régimen de clientelas, favores políticos y contratistas plegados a la dinámica electoral. Además, hoy por hoy en Colombia es muy vulnerable a las dinámicas y actividades que mueve la élite de especuladores de las que ya les hablé de la efeméride. Así todos los países latinoamericanos están en una situación similar. Y aquí hago un paréntesis. Se preguntarán si existe algún país que haya alcanzado a estar en el centro del recuadro verde. Yo creo que sí, Nueva Zelanda, pero díganmelo ustedes. Tarea, investigar el caso neozelandés. Pero hecho todo este análisis, retomo el tema de Colombia y por qué creo que es poco probable que el gobierno Petro le cumpla a los jóvenes ni a ningún otro sector que dependa de una institucionalidad democrática sólida. Los últimos 60 años de nuestro país han sido de puja entre quienes quieren mantenernos en un régimen de clientelas y mercantilismo estatal y por otro lado quienes quieren movernos hacia las autocracias populistas. Nunca ha surgido una fuerza política ni empresarial relevante que haya sido capaz de guiar al país para meternos en este recuadro verde de la mariposa de Puli. Claro, han surgido presidentes que han intentado adoptar medidas que al menos nos acerquen, pero a la larga siempre quedan presos de las maquinarias y las capacidades del régimen de clientelas para doblegarnos a sus intereses. Aquí en Colombia el debate ha sido entre si estatismo o más estatismo. Nunca se ha planteado de manera seria un plan de liberalización socioeconómica del país. Ni siquiera con la apertura económica de los años 90, porque siempre la ecuación clientelista ha sido una constante y el desarrollo económico ha sido en función de los círculos económicos de los amigos del poder. Por otro lado, el presidente Petro hace parte de las fuerzas políticas que desde los años 60 quieren profundizar el estatismo en Colombia, desde el M19, el Foro de Sao Paulo, en fin. Después les cuento con más detalles esa historia. Petro buscaba ser presidente desde el 2010 con una ideología estatista, populista, autocrática, retransnochada, que no tenía ningún futuro. Pero se le apareció en el proceso un aliado, pues la élite de especuladores financieros que instrumentalizan las masas y embisten la república y sus instituciones democráticas para acaudallar, sí, la efimérida, que junto con la lagartería del régimen de clientelas, es decir, los politiqueros de toda la vida, aprovecharon las revueltas dogmáticas para la confrontación social constante que ya venían avanzando en el país en función de otros fines, pero que les servía para fines electorales, y se enconchavaron para tomar el control del poder político y los recursos y medios de producción de Colombia. Todos esos que ahora gobiernan el país, pues les importa un bledo la institucionalidad democrática del país, al contrario, su apuesta es reventarla. Todas las medidas que están adoptando conducen al país a las condiciones idóneas de confrontación social, caos, favores de poder y destrucción de la institucionalidad que a la larga, uno, facilita el éxito de las apuestas de los especuladores de los grandes capitales. 2, que el régimen de clientelas recupere bastiones administrativos burocráticos perdidos durante el gobierno de Duque. Y 3, en ese río revuelto ver qué puede retomar del ideario del M19, el Foro de Sao Paulo, con el apoyo de China y compañía, quienes también ganan en este nuevo escenario global en donde se desafía la institucionalidad democrática en todo el mundo. Entonces ese es el trasfondo de lo que está pasando en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sin darnos cuenta, hemos sido manipulados e instrumentalizados en perjuicio de la libertad y la institucionalidad democrática. Por eso es muy difícil que este gobierno le cumpla a los jóvenes. El Sistema Nacional de Juventudes, con el subsistema institucional, el subsistema de participación y todas sus instancias, el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, plataformas de juventud, los consejos de juventud, CMJ, prácticas y procesos organizativos, junto con la Escuela de Democracia para Consejos de Juventud, que pueda profundizar criterios institucionales, la financiación de iniciativas juveniles de Plan T, que activaba procesos de empoderamiento juvenil en las comunidades, las 12 líneas de acción y 121 apuestas de los jóvenes de todo el país acordadas en el Pacto Colombia con las Juventudes, de cara a los desafíos que ya están claramente identificados, la hoja de ruta de inversiones intersectoriales trazada en el COMPES 4040, los
créditos de educación superior para consejos de juventud, jóvenes en acción. Bueno, y los más de 80 programas que se desarrollaron en las distintas entidades de gobierno seguramente empezarán a languidecer porque no les sirven al plan desinstitucionalizador de los grandes especuladores y los intereses totalitarios que prefieren un ambiente sociopolítico de confrontación y caos constante junto con relaciones parasitarias de la población con capacidad de someter voluntades. Es por eso que desde la Consejería Presidencial para la Juventud poca prioridad le dan a estos temas y más bien se enfocan en asuntos retóricos, discursivos, bla, 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 tales como sacar de la cárcel y perdonar a quienes han cometido actos de violencia, financiar jóvenes que estén en la arena de la delincuencia y organizaciones criminales, dilatar los acuerdos del pacto con la juventud y plantear un nuevo ciclo de conversaciones dándole más largas a la ya sobrediagnosticada realidad de los jóvenes en el territorio. La agenda en este gobierno es clara y en ella no está el fortalecimiento del Sistema Nacional de Juventud ni de seguir impulsando con el mismo ritmo las prácticas y procesos organizativos de los jóvenes, al menos no los que están haciendo las cosas bien. Poco a poco ustedes mismos se darán cuenta que se les irá quitando el ímpetu a los liderazgos juveniles, democráticos, que lideran agendas valiosas a nivel local, departamental y nacional. Claro, para muchos esto que les estoy diciendo es difícil de creer y aún mantienen la esperanza y eso yo lo entiendo. Incluso puede ser desconcertante el hecho de que en el gobierno de Iván Duque se haya apoyado decididamente la activación de esta institucionalidad, mientras que ahora se ralentiza. Es como, No es tan sencillo como simplemente decir usted es de derecha y yo de izquierda, porque seguramente después de haber visto este video se replanteen muchas de sus nociones sociopolíticas. No es tan básico como decir, si usted tiene dinero, entonces usted cree en las libertades. Y como yo soy pobre, solo creo en las dependencias. O que si soy negro, entonces mi naturaleza es la de un oprimido, con deudas históricas. Y no puedo aspirar a una sociedad productiva y libre. Pero el mestizo sí. Ese puede creer en el valor de las ideas, la creatividad, la transformación. O que si soy indígena, entonces me circunscribo solo al Estado. ¡Que no! Hay comunidades y resguardos que ni siquiera reconocen a las politizadas y ultra burocratizadas asociaciones indígenas. Ahora menos van a plegarse al Estado. Hay muchas comunidades con vocación de libertad y autonomía. Solo que necesitan las herramientas, la infraestructura y las capacidades para forjar riqueza. Pero no han accedido a ella por la corruptela clientelar de un Estado burocratizado, mezquino, que solo echa discurso. Ahora, ustedes se preguntarán, pero venga, Pulido, ¿este tal modelo de desarrollo socioeconómico libre soluciona los problemas de pobreza? Yo les digo, claro, quienes defendemos este modelo y este camino, creemos en ello hasta los tuétanos, si tan solo pudiéramos darle un chance por primera vez en Colombia. Estamos convencidos de que ese rumbo nos conduce al desarrollo real. Nadie está proponiendo que haya guerra, hambre, sufrimiento para la gente, como quieren hacer creer algunos dirigentes estatistas infames. Ese debate de clases resulta falaz. Más bien pongámonos hombro con hombro a construir soluciones sin sacrificar libertades. Y bueno, este tema tiene mucho de ancho como de largo. Lamentablemente el tiempo en internet es muy corto. Este fue solo un abrebocas sociopolítico sobre las ideas de la libertad y los riesgos globales que enfrentamos con el estatismo. Yo seguiré avanzando con reflexiones dirigidas principalmente a los jóvenes líderes sociales que por distintas razones no tenían antes esta perspectiva. Yo creo que hay esperanza. A todos aquellos que les haya generado algún tipo de curiosidad lo que les he dicho, si alguna chispa en su interior se prendió, es porque usted está conectado en el fondo de su corazón con estas ideas. Simplemente que, tanta mala administración, tanta corrupción, tanta rosca, tanta pobreza y precariedad, tanta desesperanza a la larga amarga. Yo lo entiendo. Yo trabajé un pequeño periodo de mi vida en el sector público y lo hice porque los dirigentes que me convocaron eran y son personas que defendían esta misma visión. David Luna, Silvia Consaín, Juan Sebastián Arango, líderes que reman en esta dirección, al recuadro verde. Nuestros granitos de arena aportamos. Por otro lado, no solo respeto, sino que quiero con el corazón a muchas personas que votaron por el proyecto de Petro, porque los entiendo. No solo entiendo por qué votaron, sino que me duele y frustra, créanme, reconocer que para ustedes en realidad no cabía otra opción que Petro y Francia. Yo experimenté la felicidad y la ilusión de muchos con ese proyecto.
Quienes han tenido la oportunidad de conocerme saben que siempre me he opuesto al estatismo y defiendo un modelo de desarrollo socioeconómico libre. Pero desde nuestras diferencias y con respeto mutuo hemos sacado adelante procesos, siempre construyendo soluciones, encontrando los recursos y nos remangamos para poner a andar procesos que nos hicieron crecer. Podemos seguirlo haciendo. Como yo, habemos muchísimas personas y organizaciones dispuestas a seguir promoviendo estas ideas desde la sociedad civil, apoyar proyectos de desarrollo y forjar comunidades sobre la base de un modelo de libertades. Discusiones podemos tener muchas, porque nadie debe poder aplastar a otro en función de sus ideas, de eso no se trata. Escríbanme si quieren y sin duda podremos hacer sinergias rumbo a un desarrollo socioeconómico basado en libertad, rumbo al recuadro verde de la mariposa de Puli.